Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez y en este video vamos a determinar las reacciones de apoyo para una viga isostática que posee una carga puntual y un apoyo inclinado. En el punto A tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje X y una en el eje Y. En el punto B tenemos una carga de 10 kN. En el punto C tenemos un apoyo móvil que está inclinado con respecto a la línea horizontal, es decir, que su inclinación es con respecto a la línea horizontal y es de 35 grados. La viga posee una longitud de 5 metros, desde el punto A al punto B tiene una longitud de 2 metros y desde el punto B al punto C tiene una longitud de 3 metros. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, el cual no es más que una figura donde me muestran toda la fuerza que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. Como dije, en el punto A tenemos un apoyo fijo, por lo tanto tenemos una reacción en el eje Y y una reacción en el eje X. Por lo tanto tenemos como incógnita la reacción en A del eje X, R a X, y la reacción en A del eje Y, R a Y. Y entonces en el punto C tenemos un apoyo móvil que me genera una reacción en torno a su eje. En este caso será RC y es una reacción cuya inclinación es de 35 grados con respecto a la línea horizontal. Por lo tanto, como incógnita tenemos R a X, R a Y y RC. Estas son las reacciones que vamos a determinar. Entonces, para determinar las reacciones vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Ok, con lo primero que vamos a trabajar es con la reacción en C, que está inclinada, y como está inclinada con un ángulo de inclinación de 35 grados con respecto a la línea horizontal o al eje X, debemos de determinar sus componentes. Existe una componente en X que será igual a la reacción en C multiplicada por el coseno del ángulo, y existe una componente en Y que será igual a la reacción en C multiplicada por el seno del ángulo. La componente en Y de la reacción en C yo la puedo proyectar también de este lado y es lo mismo, CY. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A para determinar cuál es el valor de la reacción en C, y luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y para determinar cuál es el valor de la reacción en A del eje y por último vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X para determinar cuál es el valor de la reacción en X del punto A. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A y decimos que el sentido escogido es el sentido antihorario, es decir, que todas las fuerzas que giren en sentido horario serán negativas y todas las fuerzas que giren en sentido antihorario serán positivas en función a este punto de aquí. Entonces, en función a este punto, tenemos que momento es fuerza por distancia perpendicular, por lo tanto la reacción en A del eje X y la reacción en A del eje Y no entran porque están en el punto de origen, pero entra esta fuerza de 10 kN y entra la componente en Y de la reacción en C. Entonces tenemos que momento es fuerza por distancia perpendicular y esta fuerza en función a este punto giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa, y esta fuerza de aquí giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Entonces tenemos que vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A y entra 10 kN por su distancia, que es 2, más la componente en Y de la reacción en C por su distancia, que es 5. Recuerda que la componente en Y es igual a RC o la reacción en C multiplicada por el seno del ángulo. Por lo tanto, será igual a RC multiplicada por el seno de 35. Es decir, que tenemos lo siguiente: menos 10 kN multiplicado por 2 metros más la reacción en C multiplicada por el seno de 35 multiplicado por 5. Esto que tenemos aquí no es más que la componente en Y. Veanla ahí. RC multiplicada por el seno del ángulo, RC multiplicada por el seno de 35. Y aquí lo estamos multiplicando por su distancia, por la distancia que hay desde el punto a la componente, que es 5. Entonces tenemos que negativo 10 kN por 2 metros es igual a negativo 20 kN por metro más RC multiplicada por el seno de 35 multiplicada por 5. De aquí, como queremos despejar la componente RC, vamos a mover el negativo 20 kN por metro a la derecha del signo de igual y pasar a positivo. Por lo tanto tenemos lo siguiente: la reacción en C multiplicada por el seno de 35 multiplicada por 5 es igual
a 20 kN por metro. Ahora, como vamos a despejar la reacción en C, vamos a mover el seno de 35 por 5 a la derecha del signo de igual, y como está multiplicando pasará dividiendo. Por lo tanto tenemos RC es igual a 20 kN por metro entre el seno de 35 por 5. Vamos primero a determinar lo que tenemos aquí. El seno de 35 multiplicado por 5, recuerda resolver entre paréntesis y luego lo multiplica por 5, es igual a 2.867. Y como la unidad que tenemos es metro, esto acá nos dará metro. Por lo tanto vamos a tachar metro con metro porque está dividiendo, y tenemos la reacción en C es igual a 20 kN dividido entre 2.867, dando como resultado la reacción en C es igual a 6.975 kN. Este es el valor de la reacción en C, la cual está inclinada, 6.975 kN. Una vez determinada la reacción en C, vamos a determinar la reacción en A del eje Y, para lo cual vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, y decimos que hacia arriba es positivo. Por lo tanto tenemos la reacción que es positiva, que va hacia arriba, esta carga que va hacia abajo, negativa, y la componente en Y. Entonces tenemos RAY menos 10 más la componente en Y, que es igual a la reacción en C multiplicada por el seno de 35, y eso es igual a 0. La reacción en C ya sabemos el valor, que es 6.975 kN. Por lo tanto vamos a sustituir. Sustituyendo tenemos RAY menos 10 más 6.975 multiplicado por el seno de 35. Aquí vamos a resolver primero. 6.975 multiplicado por el seno de 35 me dará como resultado 4. Entonces tenemos RAY menos 10 más 4 igual a 0. Menos 10 más 4 es igual a menos 6. Y como vamos a despejar la incógnita RAY, vamos a mover el menos 6 a la derecha del signo de igual, el cual pasará positivo. Por lo tanto, RAY es igual a 6 kN. Una vez determinada la reacción en A del eje Y, vamos a determinar la reacción en A del eje X, para lo cual vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X, simplemente tenemos la componente en X de la reacción en C como fuerza, pero también tenemos la reacción en A del eje X como incógnita. Entonces tenemos que la ecuación nos queda de la siguiente manera: RAX menos la reacción en C multiplicada por el coseno de 35 grados igual a 0. Sabemos el valor de la reacción en C, que es 6.975 kN. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo tenemos lo siguiente: RAX menos 6.975 multiplicado por el coseno de 35 grados igual a 0. Esto de acá, 6.975 por el coseno de 35, me dará como resultado negativo 5.71 kN. Entonces nos queda negativo 5.71 kN igual a 0. Entonces, como vamos a despejar la incógnita RAX, vamos a mover el negativo 5.71 kN. Y como está negativo, si lo muevo a la derecha del signo de igual, cambia a positivo. Es decir, que nos queda RAX es igual a 5.71 kN. Este es el valor de la reacción en X del punto A, 5.71 kN. Y bien, de esa manera es que se resuelven las reacciones de apoyo. La reacción en C nos dio 6.975 kN, la reacción en A del eje Y nos dio 6 kN y la reacción en A del eje X nos dio 5.71 kN. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde resolvimos las reacciones de apoyo para una viga isostática con carga puntual y un apoyo inclinado. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.